Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de conversar con una de las figuras más importantes a nivel internacional en materia de derechos humanos. Estaremos conversando con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su toma de posesión este 7 de febrero de 2022. Y bueno, pues estamos con un conjunto de temas y de ángulos para conversar con el juez Pérez Manrique, los desafíos, los momentos complicados que vive la región. Y bueno, pues le agradezco que esté aquí para conversar con CNN. Bienvenido al programa. Un gusto estar con ustedes y quiero decir que los temas que usted ha planteado son temas de honda preocupación de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte esencial dentro del sistema interamericano de derechos humanos, porque, como todos sabemos, en la región, a raíz de una serie de situaciones desde el punto de vista político, económico, social, de la propia epidemia de COVID, estamos viendo una situación preocupante en materia de derechos humanos y apreciamos que estamos en una situación de crisis como otras que se han vivido en los 42 años de vigencia de la Corte Interamericana. Recordemos que la Corte Interamericana empieza a funcionar en 1979. Pensemos en estos 42 años todos los avatares políticos que ha visto en la región, y la Corte se destacó a lo largo de todos estos años a través de una jurisprudencia cuando juzga sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados, una jurisprudencia que apunta justamente a preservar los derechos humanos frente a amenazas o violaciones que provienen de los estados o que son toleradas por los estados. Creo que la región hoy está viviendo situaciones especiales. Por ejemplo, la pandemia ha derivado en que se ha aumentado la desigualdad, como dan las últimas estadísticas. La concentración de la riqueza se ha incrementado en estos meses o casi 2 años ya de pandemia. Tenemos el fenómeno endémico de la migración, con todas las connotaciones que tienen que ver con xenofobia, con violación de derechos humanos, con abusos respecto de las personas migrantes, y las situaciones derivadas de una situación política, de condiciones políticas en algunos estados, en que parecería que el sistema por el cual ha optado América, que es el sistema de la democracia representativa, del Estado de Derecho y de la plena vigencia de los derechos humanos, en algunos países pasa a no ser contemplado como tal. Hay países que han ingresado, como digo yo, en derivas autoritarias, y otros en los cuales existen lo que se llaman democracias imperfectas o incompletas, en los cuales los derechos humanos corren riesgos, y también las condiciones políticas a veces complicadas que provocan, como en el caso de Venezuela, que más de 6 millones hayan abandonado su frontera radiado a lo largo y a lo ancho de toda América del Sur, América Central y en parte América. O sea, que la situación es preocupante, pero creo que yo siempre creo que hay que hacer un ejercicio. Y el ejercicio es cuál sería la situación de los derechos humanos en la región si no tuviéramos, como tenemos, un sistema interamericano de derechos humanos basado en 2 instituciones, la Comisión Americana y la Corte Interamericana, que va determinando estándares respecto de los cuales los estados deben ajustarse en cuanto a sus conductas respecto a sus ciudadanos y ciudadanas, y también respecto del trato con los extranjeros, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes. Bueno, mencionó específicamente Venezuela, pero habla de países. En el mapa de preocupaciones de la Corte Interamericana y de su presidente, que es usted, ¿en dónde están las preocupaciones principales? Acaba de mencionar a uno de los países, pero ¿qué otras naciones, qué otros lugares encuentra usted que se están efectivamente alejando o ya alejados de los estándares esenciales de la democracia representativa y del respeto a los derechos humanos? Bueno, el caso de Venezuela de alguna forma es emblemático en la medida que es un Estado que fue acumulando
condena de parte del sistema por sus violaciones a los derechos humanos y terminó retirándose de la OEA y denunciando la Comisión Americana. Tenemos hoy día el caso de Nicaragua, que es un estado respecto al cual la Corte Interamericana adoptó medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de personas que fueron encarceladas por ser opositoras al gobierno, y que el Estado ha manifestado su intención de no cumplir estas decisiones de la Corte Interamericana, lo que ha motivado que la Corte declare el estado de desacato al Estado de Nicaragua y comunique a la OEA, por la vía del artículo 65 de la Convención Americana, que cuál es la situación en este país, porque de acuerdo a nuestro sistema, cuando hay un Estado que es continuamente incumplidor o gravemente incumplidor, la Corte deriva el caso al sistema de control político que se ejerce a través de la Asamblea General de la OEA. Yo quiero destacar que esta es una situación felizmente excepcional, lamentablemente, porque es un Estado que está en esta posición, pero que el resto de los Estados, los 20 Estados que aceptan la jurisdicción de la Corte, no están en esta situación y que siempre apostamos como Corte Interamericana, como jueces, como personas de paz, apostamos a que los Estados respeten esa obligación basada en la dignidad humana, que es la de considerar que los seres humanos, todos, independientemente de su raza, edad, condición sexual, etc., todos los seres humanos tenemos derechos por ser tales, justamente basados en la dignidad del ser humano como tales, y que esos derechos son preexistentes y se imponen al Estado y, por supuesto, a cualquiera de los gobiernos que estén dentro de esos Estados. Entonces, ese rol que tiene la Corte de ser guardián para hacer efectivo los compromisos de los Estados con los derechos humanos, me parece que es bien importante, que destaca la necesidad de que esta Corte mantenga la situación de respeto que hoy tiene, de respeto a sus decisiones que tiene de parte de la mayoría de los Estados, y por eso estamos apostando en lo que es en ser personal como presidentes a una política de amplísima comunicación, pero también estamos apostando al diálogo interno con los gobiernos de los países, con la sociedad civil de los países, con las víctimas, con los grupos vulnerables y con los sistemas judiciales de los países. Porque acá hay algo que es trascendente y que muchas veces, cuando hablamos en términos del sistema internacional de derechos humanos, no se aprecia. El sistema internacional de protección de los derechos humanos actúa en base al principio de subsidiariedad, es decir, cuando nosotros intervenimos es porque el sistema, es decir, la justicia, el sistema de justicia interior, el Estado no ha logrado dentro de sus fronteras verificar una verdadera garantía y ha logrado aplicar realmente y respetar los derechos humanos. Entonces, los tribunales nacionales cumplen un rol muy fundamental y queremos tener un diálogo abierto. Yo vengo de 30 años de ejercicio de la carrera judicial en mi país, he sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y tengo un diálogo aceptado con muchos jueces y juezas de tribunales superiores, y pretendemos hacer un ejercicio de diálogo permanente para retroalimentarnos con los tribunales constitucionales y cortes supremas de todos los países de la región. Bueno, pues se toca un punto importantísimo, Ricardo César Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Pues sí, está el tema, el gran tema, al final de cuentas, de todo lo que hace la Corte, de las investigaciones, de las sentencias que emite la Corte, de la obligación que tienen los estados de cumplir esas sentencias. Y la pregunta es, ¿qué experiencia se tiene en los estados precisamente a la hora de que se tiene que cumplir la capacidad y la decisión y la intención final de cumplir a cabalidad cada una de las sentencias? Bueno, ¿cuál es la experiencia que se puede tener? Es una historia larga de décadas, pero digamos, en su valoración de las cosas, ¿cuál es la media? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene para una sociedad, para un lugar o un país en donde se ve que la Corte Interamericana sentencia al Estado tal o cual, por tal o cual motivo? Y la pregunta es luego, ¿qué pasa? Volvemos después de la pausa, si me parece, y seguimos conversando. Parte donde le pregunto yo sobre la experiencia que se tiene desde la propia Corte con los países cuando una sentencia se emite,
bueno, se supone, se entiende que el país en cuestión, el Estado en cuestión, tiene que cumplirla. En el caso mexicano, que es el que puedo conocer un poco más por ser el lugar donde estamos, bueno, tenemos casos emblemáticos, el campo algodonero, el caso Radilla, recientemente el caso Digna Ochoa, en fin, una lista importante de casos en México, de sentencias en contra del Estado mexicano. Y bueno, pues ha habido incluso modificaciones constitucionales, por hablar de algo que puede ocurrir en un país, en este caso México. En la experiencia general, ¿qué tanto los estados realmente cumplen lo que ustedes dicen en sus sentencias? Primero, me parece muy interesante hacer la siguiente apreciación. Cuando uno litiga ante un tribunal nacional, reclama, por ejemplo, el pago de una deuda, el Tribunal Nacional tiene la posibilidad de ejecutar una sentencia mediante actos como embargo, como aprehensiones de objetos, en fin, ahí todos lo conocemos. Un tribunal internacional, por su propia naturaleza, no tiene eso que se llama ius imperi, es decir, la posibilidad de ejecutar sus decisiones por la fuerza, digamos así. En el caso de la Corte Interamericana, hablé hoy del control político que se hace, pero quiero señalar que nuestras sentencias son sentencias complejas, en que se adoptan distintos tipos de medidas que los estados deben cumplir, desde las medidas más evidentes, como son las medidas de restitución de derechos, las medidas que tienen que ver con el reconocimiento de responsabilidad del Estado, las medidas que tienen que ver con indemnizaciones. Pero hay un rubro de medidas, que son las medidas que se llaman de no repetición, por las cuales la Corte determina que el Estado tiene que seguir adelante determinadas conductas a través de acciones legislativas, de políticas, de impartición de cursos, etcétera, para evitar que se vuelva a configurar la situación de violación a los derechos humanos. Por eso se llaman medidas de repetición. Estas medidas son complejas, a veces llevan tiempo para cumplirse, y yo diría que los estados en general tienen voluntad de cumplir. A veces tienen dificultades, a veces hay medidas, por ejemplo, que requieren previsiones presupuestales que no se pueden adoptar de un día para otro, pero en general los estados no están en situación de decir yo no cumplo, sino que intentan y manifiestan su voluntad política de cumplir en la medida de las posibilidades que realmente pueden hacer. Entonces tenemos un panorama variopinto en que estas sentencias tan complejas, con tantas reparaciones que se ordenan, algunas se cumplen, otras demoran más tiempo, pero en líneas generales quiero rescatar eso, la voluntad política que tienen los estados de cumplir, y cuando convocamos audiencias en etapa de supervisión de cumplimiento, los estados pretenden siempre justificar que han cumplido, que están en línea de cumplimiento, etc. Usted ha mencionado el caso de México, hay un reciente caso de Digna Ochoa, donde justamente se condena a la muerte de una mujer defensora de los derechos humanos. Quiero destacar que la Corte Interamericana en este año ha dictado 3 sentencias muy importantes en materia de libertad de expresión, que son el caso de los pueblos mayas relativos a su acceso a la libertad de expresión y defensa de su cultura a través de frecuencias de radio comunitarias, la sentencia en el caso Palacio Urrutia versus Ecuador, un tema que hoy, por ejemplo, está en Estados Unidos en el centro del debate con el caso Palin, de la utilización de los delitos contra el honor para acusar a periodistas de delitos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión, y finalmente la sentencia en el caso de Juliette Bedoya, que es claramente un caso de violencia contra una mujer por ser periodista y por estar realizando periodismo de investigación. La Corte, para la Corte de 1985, en que dictó una de sus primeras opiniones consultivas, la número 5 sobre colegialización obligatoria de periodistas, la Corte está insistiendo en que la libertad de expresión constituye una de las piedras angulares de cualquier sociedad democrática y del Estado de Derecho, y que los periodistas y las periodistas cumplen una función esencial en el ejercicio de esa libertad y que deben ser protegidos contra todo tipo de presión o de violencia. Entonces, quiero decir, esa línea jurisprudencial que fija estándares, esos estándares a través de la vía de lo que se denomina control de convencionalidad se pueden aplicar
no solamente a los estados que están concernidos en un caso concreto, pero esos principios o estándares se aplican a todos los países de la región por la vía del control de convencionalidad, y eso, por ejemplo, está recogido en la modificación de la Constitución mexicana, ¿no? La posibilidad de que jueces de instancia puedan hacer control no solo de constitucionalidad difuso, sino también control de convencionalidad. Sin duda. Déjeme, después de la pausa, regresar en la parte final de la conversación, y permítame, para ir a la pausa, agregar a lo que usted dice los datos que artículo 19 del caso mexicano ofrece respecto al tema de asesinato de periodistas. Es muy importante no olvidar efectivamente estos números. Artículo 19 ha documentado del 2000 a la fecha 149 asesinatos. Estamos hablando de que en el sexenio pasado se registraron 47 asesinatos de periodistas en México, y en el actual gobierno el registro ya llega a los 29 periodistas asesinados en este periodo de 3 años. Entonces estamos hablando de un fenómeno sumamente grave, y que le digo, con una impunidad prácticamente total. Estamos hablando de un fenómeno de impunidad. Ese es el otro gran asunto. Entonces le propongo, después de la pausa, retomar el hilo. Entramos en la parte final, pero aquí estamos hablando de un tema en donde la impunidad acaba siendo una invitación a seguir haciéndolo. En pocas palabras, perdón la expresión, pero estamos hablando de un fenómeno demasiado extendido y demasiado impune. Así que bueno, hablemos de ello después de la pausa. Entramos en la tiempo, pero ya nos quedamos enfilados en el tema de los periodistas, la libre expresión, lo que significan estos datos de asesinatos en contra de periodistas. Está la práctica del espionaje. Acabamos de ver una información muy fuerte en El Faro, en El Salvador y otros países como México también, donde los periodistas y defensores son espiados. Gobiernos que acaban siendo también gobiernos muy severos, violentos en muchas ocasiones de forma verbal en contra de los periodistas. Hay un clima bastante grave y difícil para esta tarea, y esto desde luego tiene afectaciones a los derechos humanos y a las democracias. ¿Cómo cierra este programa con el tema? Yo he dicho que la corrupción de periodistas es una de las más peligrosas en América Latina, en América. Los datos de los países, México, Colombia y otros, son absolutamente relevantes en este tema, y creo que en la función que la Corte ha desarrollado hasta ahora ha marcado los estándares necesarios para la protección de los periodistas. Estamos a 20 años de la primera declaración de UNESCO sobre protección de periodistas, y este año se celebra el 3 de mayo, el Día de la Libertad de Expresión, centrado en el tema de protección de periodistas en América Latina, organizado por UNESCO, y creo que hay que fundar y redoblar esfuerzos en este sentido, y llamar a la conciencia nacional, pero también a la acción internacional mancomunada a los efectos de denunciar estos crímenes, y de que esa otra cara negativa de esta violencia, que es la impunidad con que suceden estos crímenes, porque estos crímenes son en general provocados por el poder, por poderes de distintos tipos, político, fáctico, el poder del narcotráfico, el poder de la corrupción, que son factores que innegablemente actúan en la región. Yo creo que esos poderes son negativos para la democracia, negativos para el Estado de Derecho, para la vigencia de los derechos humanos, y que los periodistas cumplen el rol de denunciar, porque de denunciar esas cosas, de descubrir casos de crimen organizado que están solapados dentro de la sociedad. O sea que el compromiso de la Corte de seguir trabajando en esta línea, y mi compromiso personal con la libertad de expresión, que hace ya muchos años vengo trabajando en estos temas y viendo esta problemática que es absolutamente. Pues seguiremos hablando, si usted me lo permite, presidente de la Corte, Pérez Manrique. Gracias por estar en esta ocasión en el programa. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Gracias al presidente de la Corte Interamericana, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásenla bien. Hasta mañana.